en su lugar. Y el Papa Francisco justamente nos habla de una conversión de la parroquia donde todos, ¿no es cierto?, tenemos que sentirnos partícipes y donde los sacerdotes no dejan de cumplir su misión, porque en algunos lugares es como que se ha querido también sacar a los sacerdotes. O sea, siempre el gran problema en la iglesia y en la historia del mundo son los extremos, ¿no? Y un extremo es todo el sacerdote, otro extremo, nada el sacerdote. Y yo pienso que no es ni todo ni nada, sino que es un camino que hacemos juntos, que hacemos unidos, donde ciertamente se necesita, y es muy importante, dice el Papa Francisco, la creatividad, tema del cual también va a hablar Eduardo Bonin cuando hable en aquella Ultreya Nacional de Italia del 2006, con el Papa San Juan Pablo II, de la creatividad. O sea, es muy importante esto para el Papa, ni apenas comienza, o sea, el documento, hablar de esta creatividad. O sea, cómo esta institución o esta casa, que es la parroquia entre todas las casas, pero casa de todos, ¿no es cierto?, puede llegar hoy a convertirse en una forma misionera. Entonces, ¿qué relación tiene, no es cierto, el movimiento de cursillo? Yo pienso que todo cursillista, todo cristiano, formamos parte de una parroquia, somos parte de una comunidad parroquial. En esa comunidad parroquial hemos recibido los sacramentos, la comunión, el bautismo, la confirmación, nos acercamos a celebrar la Eucaristía, meditamos la palabra, formamos parte, ¿no es cierto?, de esa comunidad. Algunos, ¿no es cierto?, muchos, no formaban parte de la comunidad parroquial, o habían ido a un templo en algún momento, habían recibido los sacramentos por recibirlos, por tradición, hasta que tuvieron la gracia de haber vivido un cursillo, ¿no? Y ese cursillo, como dice Eduardo, los volvió, ¿no es cierto?, cristianos contentos y fervorosos por su bautismo, descubrieron su bautismo, descubrieron, ¿no es cierto?, el amor que Dios les tenía, esa gran noticia de que Dios nos ama en Jesucristo, se sintieron amados y con ganas de salir, ¿no es cierto?, a fermentar, ¿no es cierto?, los ambientes en comunión con sus hermanos que habían vivido esta experiencia. Entonces, ese cristiano que descubre el movimiento, que descubre después la reunión de grupo, la Ultreya, todo lo que es, ¿no es cierto?, la vida del movimiento, igual tiene que hacer base, o tiene que ir diría Eduardo, a la gasolinera, ¿no es cierto?, o sea, donde recibimos la gracia, donde recibimos los sacramentos, porque la gracia nos viene en esa presencia del Jesús vivo, nos llega a través de los sacramentos, y necesitamos o formamos parte de una comunidad parroquial. Lo que pasa es que sucedió, al menos mucho en Argentina, que es nuestra experiencia, las comunidades parroquiales estaban vacías de hombres, vacías de varones. Y cuando empezó el movimiento de cursillo a trabajar aquí en la Argentina, en las parroquias comenzaron a formar parte, a ir llegando estos cristianos que venían de esta experiencia, con esta alegría, con este deseo, ¿no es cierto?, de evangelizar. Imagínense, los sacerdotes, ¿no es cierto?, la necesidad de Isabel tiene cara de herejes, cuando vieron llegar hombres y mujeres que venían y empezaban a formar parte, ¿no es cierto?, de la comunidad, la tentación, ¿cuál fue? Acapararlos, ¿no es cierto?, o recibirlos y hacerlos ser ministros de la comunión, catequistas, y darles tareas dentro de la parroquia, porque llegaban y no tenían con qué. Yo digo, si las comunidades parroquiales hubieran estado fortalecidas en el momento en el cual el movimiento del cursillo comienza y se va desarrollando a lo largo, ¿no es cierto?, se hubiera respetado quizás más el carisma del movimiento. Pero a veces los sacerdotes, no con mala intención, sino por necesidad, al ver que iban llegando estos cristianos convertidos, claro, los tomaban enseguida porque les faltaban agentes pastorales. Y entonces, no conociendo el carisma del movimiento, no conociendo esto de fermentar los ambientes, que justamente el Papa Juan Pablo II había hablado en esa Ultreya de Italia, que Eduardo la va a citar en el 2006 cuando hace su intervención en el Consejo de los Laicos,
hablando justamente de la parroquia, de la renovación de la parroquia, él dice justamente, van a llegar y los van a ser sal y ser fermento de la masa, ser fermento de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? A veces el no conocimiento del carisma, la necesidad de agentes pastorales, es como que hizo que se hicieran, ¿no es cierto?, algunos que decían, no, los cursillistas son para la parroquia, y otros que dijeran, no, los cursillistas nada que ver con la parroquia. Y yo pienso que siempre los extremos, ¿no es cierto?, yo pienso que ningún cursillista o ningún cristiano puede hacer a menos de formar parte de una comunidad parroquial, ¿no es cierto? O sea, es parte, ¿no es cierto? A ver, disculpen sí, porque es parte de una comunidad parroquial, formamos parte de una parroquia, no podemos no estar porque estamos dentro de una parroquia. El tema es formar parte de una parroquia, es estar dentro de las estructuras parroquiales, o sea, el cursillista puede ser ministro extraordinario de la comunión, puede ser catequista, puede trabajar en Cáritas, puede hacer servicios dentro de la parroquia. Si lo hiciera, está yendo contra el carisma del movimiento. ¿Está solo para eso? Y yo creo que ahí un poco vienen a veces las exageraciones, ¿no es cierto? O sea, ciertamente el cursillista o el que hizo cursillo, su carisma es ir a anunciar, ¿no es cierto?, crear amistades en sus ambientes, ser justamente fermento en lo cotidiano, en la fábrica, en la empresa, en la amistad, en el barrio, en la escuela de sus hijos, en la sociedad de fomento, en la política, en donde el laico tiene que moverse y donde se necesita ese ambiente ser fermentado a través del testimonio, ¿no es cierto? Y a través de esa actitud de al sentirse amado por Dios, ir creando amistades, ¿no es cierto? Ir llevando esa amistad fundada en Cristo hacia todos, no solo hacia los que han hecho cursillos, no solo a los que va a encontrar en la parroquia, sino en sus ambientes, ¿no? O sea, alguien que viene de, no sé, del mundo de la política, del mundo del deporte, del mundo de la economía, del mundo, sería terrible acercarlo a Cristo, hacerle sentir el amor de Cristo, que se encuentre con Cristo y que se dé cuenta que tiene que ir a evangelizar, ¿no es cierto?, a llevar esa presencia viva de Cristo en esos lugares, encerrarlo y cercarlo, por decir así, dentro, ¿no es cierto?, de una parroquia, como que, no, eso déjalo y ahora dedicate solo a ser catequista, a hacer esto, a hacer lo otro. ¿Cuál es el tema? El tema es que hay veces que hay algunos cursillistas que dicen, ¿no es cierto? No, la parroquia no, la parroquia no, la parroquia no, porque nosotros estamos para fermentar los ambientes, estamos para crear amistades, estamos para. Ahora, la pregunta es, no fuiste a la parroquia. Esto para que nos hagamos todos, ¿no es cierto? Los que estamos escuchando esto, no para que vayamos a lo teórico, sino a lo práctico. No trabajaste en la parroquia porque no era tu carisma. Pero en tu ambiente, ¿trabajaste? ¿Estás presente o estás llevando como fermento a Cristo en la política, en lo económico? No, porque ¿saben cuál es el otro problema o el otro peligro? No entrar en la estructura de la parroquia, pero sí entrar en la estructura del movimiento. Y entonces, no me dedico a poder fermentar esos ambientes porque formo parte de estructuras que se han ido haciendo y que quizás se necesiten también, ¿no es cierto?, una conversión pastoral a nivel del movimiento internacional, nacional y diocesano, que hay gente que hace, no digo siglos, pero años, que están como enquistados en los secretariados, como puestos dentro de los secretariados, y hablan. Yo escuchaba el otro día aún con toda la terminología del movimiento, con toda la finalidad, la mentalidad, la decisión, el fermentar los ambientes, pero que no hacen nada más que estar dentro de las estructuras internas, ¿no? O sea, el peligro del parroquiano que se va a la parroquia y se queda adentro y se vuelve, yo digo, una rata de sacristía, que son peligrosísimas, ¿no es cierto? Porque quieren ser más curas que los curas, a veces, ¿no? O el peligro de haber hecho la vida del movimiento, haber encontrado a Cristo, sentirte amado, tener que ir a evangelizar tus ambientes,
y resulta que por estar tanto dentro de estructuras y de cosas internas también del movimiento, tu ambiente tampoco quizás lo estás evangelizando tanto, o has perdido un poco, ¿no es cierto?, esa amistad, ¿no es cierto?, con Cristo y esa amistad en tu relacionarte con tus compañeros de trabajo, entonces ya todo se hace en la reunión de grupo, la ultrella, la reunión del secretariado, la escuela, la escuelita, y se ponen más estructuras y más cosas y más cosas. O sea, hay cosas esenciales, la reunión de grupo, la ultrella son esenciales, pero hay veces que después se van multiplicando actividades y uno dice, encontraste un león, ¿no es cierto? Lo hiciste, no sé, el cursillo, y ahora se ha vuelto una oveja, o se ha vuelto, ¿no es cierto?, una persona que habla, ¿no es cierto?, que sabe mucho, algo recién nos decía, este saber para tener chapa, para sacar chapa, o como dice Pablo, o sea, la sabiduría del mundo que infla, o una sabiduría del mundo que realmente se hace. Porque yo pensaba una cosa, ¿no? Eduardo, el fundador del movimiento, ¿no es cierto? O sea, trabajó, no quiero decir la cantidad de tiempo, pero hizo su apostolado en la cárcel. Y su apostolado en la cárcel, Eduardo no lo dejó nunca. No lo dejó nunca de hacer. No lo dejó. Y eso no le impedía llevar adelante y escuchar a los cursillistas y pensar en las cosas del cursillo y vivir, por decir así, de esa gracia que, como él dice, tuve la gracia de poder participar de la gracia del Señor, que gracias a la oración de muchos, a la buena voluntad de algunos, ¿no es cierto?, se fue llevando adelante. Pero él tenía un apostolado concreto. Eduardo no era alguien que hablaba. Eduardo no era alguien que, por decir así, daba rollos muy buenos, ¿está? Teóricos. Eduardo era alguien que era un cristiano de a pie, ¿no es cierto? O sea, alguien que no fue un tiempo a la cárcel y dejó. Alguien que se comprometió, era su apostolado, un apostolado, ¿no es cierto? Ustedes me dicen del ambiente, y sí, es del ambiente, pero de un ambiente que no era el tal, se fue a meter en el lugar de los pobres. Entonces, cuando vos sos parte de la iglesia, de la parroquia, y por ser cursillista, no es que no tenés posibilidad de trabajar con los pobres o no podés trabajar. Ahora, si vos me decís, voy a trabajar con los pobres, o voy a dar catequesis, o voy a ser ministro, exclusivamente, y no me voy a dedicar a evangelizar, a trabajar en mi ambiente de laico, en mi fábrica, en mi empresa, en mi familia, que es el primer ambiente, discúlpenme porque yo lo marco siempre, ¿no? Y hay veces que dicen, es un dicho que hay por acá, por Argentina, no sé si andará en otros lugares del mundo, pero dicen, más solo que hijo de cursillista. O sea, a veces hay tantas estructuras y tantas reuniones y tantas cosas, y hay veces que, no sé, la amistad o esa amistad que tenemos que sembrar o ese fermento que tenemos que hacer, a veces ni con la esposa ni con el esposo. Pero sí por ahí damos después unos rollos, o vamos a reuniones, y somos parte de estructuras que justamente lo que se pide en la parroquia, y yo pienso que también en el movimiento, y lo pide mucho el Papa Francisco, es que participemos, que el laico tiene que participar en la parroquia. ¿En qué sentido participar? Traer ideas, ver de qué modo podemos llegar al hombre de hoy, de qué modo podemos acercarnos a los que están lejos, porque la parroquia también tiene que ser una parroquia en salida y tiene que ir a buscar a los que están lejos. Y hermanos, discúlpenme que yo se los diga, ¿no? Hay gente adentro de la iglesia que está lejos, es cierto, es cierto. Gente que está dentro de la parroquia, dentro de la estructura, y no sabe que Dios lo ama. Y no tienen, ¿no es cierto?, esta relación de amistad con los demás. Pero ojo, porque hay otros que dicen que los únicos alejados son los que están dentro del templo, dentro de la parroquia. Y yo creo que hoy los alejados son los pobres, que son los predilectos de Jesús, y que siempre lo fueron y que son los predilectos de la iglesia, ¿no? ¿Y quiénes son los alejados? El casado, bautizado, que tomó la comunión, que tiene todos los papeles bien puestos, que lo tengo que ir a buscar. O también dentro de esos alejados están los separados,
Están los que han venido de otras naciones, como me imagino que pasará en Estados Unidos, con muchas comunidades latinoamericanas. Yo veo que Cursillo, gente que viene de distintos lugares, que a veces dejan su familia, que a veces pierden su familia, que llegan sin trabajo, que tienen que buscar trabajo, que a veces están a veces ilegales o cosas por el estilo, buscando, ¿no es cierto?, poder tener una entrada para tener una mejor vida y han dejado parte de su familia allí y después vuelven. O sea, esos hermanos son cristianos, se los puede invitar a cursillos, Cursillo no es para solucionar problemas. Cursillo no es para solucionar. Hay muchos que dicen esa frase. Cursillo no es para solucionar. Si se separó, si está enfermo, no es, hay que llevarlo para que arregle eso. Pero vos no creés que si esas circunstancias de esa persona que está, por eso digo separado o conviviendo, porque ese es el gran problema, ¿no? Hoy la mayoría de la gente, si nosotros llevamos a la gente que está casada por iglesia y que está, ¿no es cierto?, con todos los papeles en regla, no sé a cuántos podremos invitar. ¿No? Porque la situación está cada vez, o sea, tenemos que ser realistas. Es un tema que el Papa Francisco lo ha tocado haciendo un sínodo de la familia con un documento, ¿no es cierto?, sobre el matrimonio, que nos lleva a repensar cómo hacemos para hacer, porque vamos a encontrar a muchísimos, a veces hijos de cursillistas, porque no tenemos que ir tan lejos, que están conviviendo, y de dirigentes importantes, ¿no? Y que por ahí trabajan en estructuras. Entonces, a ese lo vamos a dejar de lado, a ese no se lo invita, a ese no puede participar, porque no tiene una situación solucionable. Yo me hago una pregunta, ¿Jesucristo no tiene solución para todos? ¿No vino a salvar a todos? ¿No vino para los enfermos? ¿No vino para los pecadores? ¿No vino para los más alejados? Entonces, si nuestro carisma, y a la parroquia le decimos, no vamos a la parroquia, o no podemos estar solo dentro de las estructuras de la parroquia, porque tenemos que ir a evangelizar los ambientes. Y en los ambientes hoy nos encontramos con lo que se encontraba en San Pablo en Corinto, o en Éfeso, o los primeros cristianos en esas comunidades, y llevaban esa alegría. Iban haciendo un proceso, porque, como dice el Papa Francisco, ¿no es cierto? No es que Jesús diga, está bien vivir en una forma sin el sacramento del matrimonio, o está bien, ¿no es cierto?, no casarse, o está bien, no. Pero ¿cómo hacemos para que esos hermanos conozcan a Jesús, conozcan la verdad, y puedan empezar un proceso, ¿no? Porque es un desafío para la iglesia, si no nos vamos a quedar en una iglesia exclusiva, una iglesia para los buenos, una iglesia para los que están, ¿no es cierto? Y yo creo que si nuestro movimiento, pero es un pensar mío, no lo pongo como algo definitivo, pero yo creo que si nosotros estamos para ir a los más alejados, para ir a buscar a los más alejados no son solamente los que están dentro de la parroquia y ya fueron a otro movimiento o a otro encuentro o a otro grupo o ya tienen una formación, pero les falta, ¿no es cierto?, ¿qué pasa? Porque el Papa Francisco habla de una evangelización al interno de la comunidad cuando habla de la Evangelii Gaudium, y otro hacia el externo, porque hay que hacer una conversión pastoral interna y externa, pero yo pienso, ¿no es cierto? Entonces, en la parroquia, yo pienso que los cursillistas tendrían que ser justamente, o su relación con la parroquia, además de participar en la Eucaristía, de acercarse a recibir los sacramentos, de acercarse a la visita al sagrario, de tener una buena relación con los hermanos, ¿no es cierto?, que están allí, pero tendrían que ser y pedir dentro de las parroquias esos que van a buscar a los más alejados en sus ambientes. Entonces, a ver, yo no los involucro a los cursillistas en cosas internas de la parroquia porque sé que para la comunidad son los que van a ir a evangelizar los ambientes, que es una tarea de todos los laicos, pero que específicamente se le pide al cursillista que justamente vaya en busca de los más alejados para que puedan conocer a Cristo haciendo un precursillo, ¿no es cierto?, o creando una amistad. O sea, que las personas se sientan amadas. Y yo cuando me acerco a alguien, no me pongo a ver si está casado o no está casado, si comulga o no comulga. Discúlpenme que se los diga, pero me han dicho que en algunos lugares, para ir a ver si se puede invitar al cursillo a uno o no, hay que ver si comulga o no comulga. Me parece una cosa terrible, discúlpenme que se los diga. Primero, que yo no soy quien para mirar, justamente Jesús en el Evangelio de mañana nos dice,
de mirar la pajita en el ojo ajeno, ¿no? Pues yo tengo una viga, yo no estoy casado, soy cura, pero no sé si soy digno de comulgar. No me creo digno. Y no pienso que ninguno de nosotros se pueda sentir digno, ni puede ir a mirar para marcar con una crucecita a quién comulga o a quién no comulga, si lo estaríamos en un medioevo. ¿Está? O sea, aparte, el Papa Francisco está pidiendo que la comunión y los sacramentos, como dice un adagio latino antiquísimo, sacramentum propter hominem, los sacramentos son para los seres humanos. Ah, sí, para los seres humanos, pero no para este que está en esta situación, no para este otro. Entonces, ¿para quién es Cristo? ¿Para quién vino? Yo vine para los enfermos, vine para los pecadores, no vine para los sanos, los santos no me necesitan. Ah, sí, pero hasta que no seas santo, no te vas a poder acercar a él. Hasta que no estés sano, no vas a poder venir al médico. Y ahí es donde tienen que trabajar los laicos, y ahí es donde ustedes tienen que movernos a los sacerdotes, a lo que dice el Papa, que seamos misericordiosos. La iglesia tiene que ser misericordiosa, sumamente misericordiosa. A mí me queda grabada esa frase, y ustedes me lo han escuchado decir, porque lo veo en mi parroquia y lo veo en el movimiento. En este momento la iglesia es una tienda de campaña recibiendo heridos. No hablemos de todo lo que va a pasar con este coronavirus, que no estamos, ¿no es cierto?, todavía, y será otra nueva, no tenemos de conversión pastoral, vamos a tener que convertirnos pastoral nuevamente ante toda esta situación que se viene, de falta de trabajo, de desempleo, de hambre, de problemas morales, de alcohol y de droga que está creciendo en estos encierros de esta pandemia, de este no respeto por la vida, de este individuo. Hay muchas cosas que así como la pandemia nos trae montones de gracias, tenemos que decir gracias a las consecuencias, tiene que encontrar una iglesia que, como decía Eduardo, nos tiene que encontrar antes de que ellos lleguen con el problema. ¿Está? Y a veces, ¿no es cierto? O sea, yo veo que podemos encerrarnos dentro de estructuras y podemos empezar. Entonces, decimos una cosa, pero después la borramos cuando llega el momento de decidir. ¿Está? Yo les cuento, yo tuve la gracia de nacer con el Concilio Vaticano II, yo tengo 60 años, el Concilio Vaticano II tuve ese tiempo, y yo en mi formación como sacerdote, tuve muchos sacerdotes que habían vivido antes del concilio, y que tenían toda esa estructura preconciliar, porque la habían mamado y la habían vivido así. Aprendieron toda esta nueva terminología del concilio, una iglesia de base, una iglesia que no es piramidal, escuchar la participación de los laicos, el laico, ¿no es cierto?, no como una oveja de llevar o de acarrear o de dirigir y mandar, sino como alguien que tiene, porque los laicos, hoy los sacerdotes tenemos que darnos cuenta de que tienen montones, ¿no es cierto?, de iniciativas y de luces y de cosas que ven en el mundo, porque ustedes están en el mundo, nosotros estamos, pero no estamos. Como están ustedes en la familia. Ustedes ven lo que pasa con sus hijos, ustedes ven lo que pasa en los ambientes, en su fábrica, en su empresa, en el club, en el bar, en las amistades, lo que se está girando el mundo, la individualidad que hay, el frío que hay, la violencia que hay, la falta, ¿no es cierto?, de alegría. Entonces, ustedes nos pueden traer a nosotros, pero justamente son los que nos tienen que mover a esa apertura. Entonces, ¿qué pasaba con nuestros sacerdotes formados antes del concilio? Después tenían la palabra, tenían el lenguaje, pero cuando llegaba el momento de tomar decisiones, las tomaban como el preconcilio. Porque se habían formado así. Y hay veces que uno escucha por ahí algunos dirigentes que hablan de esta apertura, de esta renovación, de esta participación, pero cuando llega el momento de tomar decisiones, ¿quién puede ir al cursillo? Y a veces ni Jesucristo puede entrar. Porque si le hacen todo el testeo, no sé si da como para que se lo pueda invitar. Por otro lado, es cierto que hay que esperar, ¿no es cierto?, de que la gente vaya haciendo su precursillo, etcétera, y que no es cuestión de hacer montones de cursillos, ¿no es cierto?, y de gran cantidad de gente. Es cierto, hermanos. Pero otra pregunta, ¿y está bueno de que no haya ningún cursillo? ¿O que haya pocos cursillos? ¿O que haya pocos cursillos con pocos invitados? Si es un error
hacer mucho, que yo no creo que el pecado de hoy del movimiento sea de que hay un montón de cursillos en algunos lugares que no los pueden parar, de tanta cantidad que hacen y de tanta gente que llevan y de tanto que se está moviendo todo, que hay que frenarlos. Me parece que estamos en un momento en el cual hay que apretar un poquito ¿no? O sea, de eso que dice el Papa, una iglesia que no se queda cómoda, de que no se queda mirando estructuras y revisándose y analizando y cerrando y abriendo y poniendo, sino de una iglesia que por salir, por ir a buscar, por acercarse, por ahí se equivoca, por ahí se equivoca. Y yo prefiero, discúlpenme, ¿no? Me parece a mí, pues cada uno tiene su pensamiento, mi palabra no es palabra santa, estoy pensando a veces, y me gusta compartirles, me gustaría después escucharlos a ustedes, esto es lo que tiene de feo esto, ¿no? Que uno habla y no puede a veces tener interlocutores en el momento. Pero me parece, ¿no es cierto?, importante, o sea, que justamente trabajemos, ¿no es cierto?, para acercar. Y que es mucho más importante que un cursillista se equivoque y lleve al cursillo uno que no tenía que estar, a que uno por tan prudente todavía hace 20 años que hizo cursillo y no llegó a ninguno, ni ninguno hizo el proceso que tiene que hacer teóricamente como para poder llegarle su tiempo, ¿no? Justamente el Papa Francisco, yo pienso que nos estamos viendo, porque como les decía, a mí esta frase con la cual empieza el documento, ¿no? Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza y la luz y el consuelo de la amistad con Jesús Cristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida, sin un ideal. Eso nos tiene que preocupar, dice, más que el miedo a equivocarnos. ¿Y será este para el cursillo? ¿No será este para el cursillo? Espero que nos mueva, dice, más que el miedo, dice el Papa, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, falsa contención. Es decir, uno pone más estructura y ciertamente que le puede llegar a salir un cursillo perfecto, pero por ahí no sé cuándo se hace ese cursillo, ¿no? En las normas que nos vuelven jueces implacables. ¿Quién soy yo para juzgar quién puede ir al cursillo y quién no puede ir al cursillo? ¿Quién soy yo? Yo no me siento. Cuando a mí como asesor me llaman y me dicen, ¿puede ir fulano al cursillo? Pero vos me preguntas a mí, si lo invitó Jesucristo y vos lo invitás, ¿quién soy yo? O yo soy Jesucristo, porque soy cura. O me tienen que traer la radiografía de la persona para decir, pero imagínense si a Jesús, los apóstoles, ¿no es cierto?, que eligió, no sé si los hubieran llevado a un cursillo a estos 12 que Jesús eligió, un Judas, un Pedro, a estos que se peleaban por ser los primeros, ¿no? Y sin embargo son los que eligió él. No sé si me hubieran elegido a mí como cura. Sin embargo, yo cuando me veo yo como sacerdote, digo, Señor, qué fe que tenés, ¿no es cierto? Porque había tantos otros que podrían haber ejercido este servicio, ¿no? Entonces, entonces, ven lo que dice el Papa, más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el miedo a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables. Y empezamos a pedir cosas, y empezamos a mandar papeles, y empezamos a mandar cartas y a querer echar a fulano y hacer. ¿Quién soy yo en la iglesia? Hoy la iglesia esto no lo hace. Y el Papa Francisco, cuando escucha de que, no sé, hay movimientos que esto no lo permiten, y que si no viene fulano y si no tiene el sello y la cosa, son cosas que en la iglesia ya no se hacen. No es el estilo de esta iglesia nueva, donde el mundo se está cayendo y nos vamos a poner a mirar estructuras, esto, ¿no? En las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, no estamos todos tranquilos. Si vamos a llevar a gente toda perfecta, toda santa, toda arreglada, sin problema de salud, sin problema de morales, sin problema con todos los sacramentos, nada más que está un poquito, no entendió todavía lo del amor, pero va a ser un dirigentazo, dice. Yo he visto a veces, y a veces lo he visto, a cursillos que llevan uno que estuvo en el movimiento carismático, en el movimiento no sé cuánto, también va a cursillos que corriendo con todas las cosas, nada más que falta
cantar de colores, entonces bueno, también lo traen. Y por ahí otro que está alejado, ¿no? Entonces, la parroquia del cursillo, yo pienso que los cursillistas no podemos hacer a menos de una vida en comunidad. Ahora, ¿somos para estar metidos adentro de la estructura de la parroquia? No. O sea, solamente estar ahí, no. Ahora, si no estás haciendo nada en el ambiente, y no estás haciendo nada en la parroquia, eso es mucho más grave. Por más que te sepas todos los manuales y todos los libros que te hayas leído, todos los libros habidos y por haber, del movimiento y de los rollos de Eduardo. Porque Eduardo trabajaba. Eduardo trabajaba en el de a pie, en el diálogo. No es que era uno que teorizaba, sino que era alguien que, y de hecho Eduardo tenía muy pocas estructuras. Después le hicieron estructuras que ni él las imaginó. Y las miraba Eduardo, ¿no es cierto? Me decía, esto que... Y le iban poniendo estructuras, ¿no? A los cuales, en su humildad, en su sencillez, pero a veces, ¿no es cierto?, esto que nos dice el Papa, ¿no? Y yo pienso que es muy del espíritu. Y otra cosa, ¿no? Y yo no sé si me estoy yendo en horario, avísenme porque yo no... Ay, miro el reloj. La que coordina, ¿no? Sí, pero a ver... bien, padre, está bien. Vamos bien en tiempo. Vamos bien, padre. Vamos bien. Secretariados nacionales, internacionales, regionales, escuchen a los hermanos. Escuchen a los hermanos, obispos, curas, escuchemos a los hermanos. No somos nosotros los curas o los obispos, dice el Papa, los que tenemos la bola de cristal. No es el Secretariado Internacional Nacional el que tiene la bola de cristal. Escuchen a las bases, escuchemos qué está pasando abajo, qué pasan. No vengamos nosotros de arriba con normas. A ver, ¿qué pasa en esta comunidad? ¿Qué está pasando en esta iglesia? ¿Cuáles son los alejados de esta diócesis? ¿Cuáles son los alejados del mundo en este momento? ¿Cuáles son las personas a las cuales tenemos que llegar? ¿Cómo evangelizar esos ambientes que yo les digo, si nosotros como cursillistas estuviéramos cumpliendo nuestra misión, la política no puede estar como está. La sanidad no puede estar como está. Las relaciones, ¿no es cierto?, económicas no pueden estar como están. La injusticia y la falta de solidaridad que hay. Porque, a ver, si un movimiento que tiene casi 70 años, estamos trabajando en los ambientes, evangelizando y llevando la amistad a todos esos lugares, por eso una conversión pastoral. A ver, no vamos a ir a la parroquia a meternos dentro de las estructuras. Yo como párroco, si fuera párroco, les digo, bárbaro, ustedes están con los alejados. Pero quisiera ver en esos ambientes donde están, cómo ese testimonio de ese hermano me está acercando a alejados. Está acercando a... Esas estructuras están cambiando. O fuimos creando estructuras para acercarnos a los alejados y nos hemos alejado de los ambientes y de los alejados. Hemos pensado en cómo hacer el precursillo, si el otro, y nos vamos dando más cosas, y nos vamos, como dice el Papa Francisco, acariciando en mi interior y mirándonos en nosotros encerrados en nuestras cosas, y nos hemos olvidado de dónde está nuestro carisma, porque el carisma es muy importante saberlo, y es muy importante verlo, Eduardo, pero ¿cómo lo concretizamos hoy, 2020, ante una pandemia, en esta situación, en este país, en esta diócesis? Cuando nosotros decimos, o sea, a mí me parece que el movimiento tiene una base diocesana. La diócesis, cada diócesis es distinta. Y les digo más, hermanos, en mi arquidiócesis, que es enorme, hay montones de tipos de... No se puede hacer una pastoral solo para. Porque nosotros acá en nuestra arquidiócesis tenemos ciudades, tenemos pueblos de campo, tenemos lugares donde hay una pobreza bárbara, lugares donde hay una riqueza bárbara. ¿Y cómo hacemos para hacer una pastoral común entre todo esto? Es muy difícil querer estructurar y meter a todos dentro de una... Por eso es muy importante escuchar. Y el Papa Francisco dice, escuchen. El Papa tiene que escuchar a los obispos, tiene que escuchar a los laicos. Quiero escuchar. Los curas tenemos que escuchar a los laicos lo que nos dicen, lo que nos sugieren. O sea, no locura, pero ya lleva sí 36. dejar que el otro hable y diga cuáles son las motivaciones por las cuales piensa, y no que el otro dice algo y viene uno y lo calla, porque es el dirigente mayor, o no sé, o qué títulos tienen.
¿no? Donde en la iglesia los títulos están desapareciendo. Ya el Papa Francisco, monseñor, no le pone a nadie. Se acabaron los monseñores. Entonces, ahora es un poco, me encantó la presentación, somos todos bienvenidos. Me parece bárbaro eso, ¿no es cierto? Acá no hay, como le decía recién, no me acuerdo el nombre, sé que es Vidal de apellido, que me llamó con mucha delicadeza y con mucha humanidad en estos días, y me llamó la atención para agradecerme, ¿no es cierto? Y bueno, esos son gestos humanos que a veces en la iglesia, ¿ven? Que te llamen para agradecerte por una tarea que vas a hacer, ¿no? Es una cosa tan humana, pero tan extraña, que a veces nos llama la atención, y yo dije, ¿por qué quiero llamarte para agradecerte por un servicio? Y eso es humanidad, ¿no? Así que yo pienso que eso es muy importante. Va a haber una resonancia, ¿no es cierto?, ahora de ustedes, espero, ¿no es cierto?, que yo les digo cuáles son mis preocupaciones como asesor, ¿no es cierto?, y cuando miro al movimiento, ¿no? O sea, cuando tengo esta misma preocupación del Papa Francisco, la sentí siempre y la siento, porque como cura veo muchos jóvenes en la droga, muchas familias destruidas, muchos jóvenes conviviendo, mucha gente desorientada, y como le pasaba a Jesús, Jesús se conmovía, se compadecía, pero que era, no es que decía pobre gente, sino que iba y se metía a Jesús a sanar, a presentarle el amor, y cuando se encontraba, los cambiaba como nos cambió a nosotros en un cursillo, ¿no? Como nos sacó por ahí de esa oscuridad en la que estábamos, y después que encontramos la luz nos olvidamos de la oscuridad que salimos, ¿no? Y qué lindo es cuando uno ve esas conversiones de personas que, porque saben el que está viviendo mal, cuando se encuentra con Cristo, lo dice, ¿no es cierto? Trae una creatividad, trae una fuerza, que no hay que pararlo, hay que dejarlo, porque ahí ya lo agarran las estructuras de nuevo, ¿no? Entonces, sale convertido, sale con ganas de... No, anda despacio, tan despacio que venía como una locomotora y ahora no se mueve ni como un vagón. ¿Está? O sea, hoy en día es preferible pecar por salir, por misionar, por invitar quizás al que no tendría que haber ido, que quedarnos estándonos mirando, porque hay mucha gente, y cada vez más, que están en la oscuridad, que están sufriendo, y cuando uno ve, después del cursillo, que es la alegría, ¿no es cierto? Yo siempre digo, la alegría a mí como asesor, es ver laicos tan comprometidos en esos equipos, esos testimonios de vida, ese cariño, ese afecto, pero ver esas conversiones y esa perseverancia, porque después se mantiene la amistad, porque después se mantiene la utrella, la reunión de grupo, y que participan en la parroquia. Y si estás trabajando en una parroquia y sos cursillista, yo no pienso que por eso te tienen que excomulgar, porque pareciera ser que un cursillista en una parroquia no puede entrar de ninguna manera. A ver, hay momentos en los cuales por ahí no tengo tanto tiempo para poder, o ya no tengo un ambiente, o tengo un ambiente, o tengo chicos pequeños, y por ahí me necesitan que yo sea una catequista de mis hijos y trabaje en la parroquia. Ah, no, pues soy cursillista, yo ahí no puedo entrar. No seamos, ¿no es cierto?, más papistas que el Papa, ¿no? Ni solo cursillistas para meterlo dentro de la parroquia, ni el cursillista no puede pisar la parroquia porque si se mete en algo de la parroquia está yendo contra él. Me parece que a veces las exageraciones, no sé, un poco la comprensión. Sabemos hacia dónde tendemos. Y el movimiento de cursillo no es, o el cursillista no es para encerrarse, ni en una estructura del movimiento de cursillo, ni en una estructura solamente, ¿no es cierto?, de una parroquia, sino que su fermento, su sal, su luz, es justamente en los ambientes donde el Señor nos manda y estamos, y en todos y con todos, ¿no? Porque lo lindo, y con esto termino, es eso que Eduardo dice, que a mí siempre me maravilló. Ser amigo de todos. Es difícil ser amigo de todos. O sea, ¿qué es ser amigo de todos? Querer el bien para todos. Y no me importa si el que se me acercó está separado, está juntado, está drogado, está con un problema de... y no es que me acerco solamente para verle el perfil, a ver si lo puedo llevar a un cursillo o no, y si no es para el cursillo no lo miro, porque no lo tengo como candidato, sino que yo pienso que Eduardo era amigo de todos.
amigo de todos esos presos que lo esperarían con un cariño y me lo imagino en la cárcel. Porque ir a la cárcel de vez en cuando, ir a la cárcel 1 año, ir a la cárcel 2 años, pero hacer tu apostolado siendo el fundador de un movimiento en ese lugar tan escondido donde no hay ni placa, ni títulos, ni... y esas son las cosas, y estas cosas, ¿no? Esto de ser amigos de todos, ¿no? Entonces, qué lindo que si estás en la parroquia o no estás en la parroquia, si pasás por la parroquia o no pasás por la parroquia, que cuando te ven cursillista, no es que es porque decís que sos cursillista, sino porque te ven que estás trabajando y llevas en tus ambientes. Entonces, si el párroco te llama y le decís, no, mire, porque tengo una reunión en tal lado y estoy ahí trabajando en la política, o estoy trabajando en esta escuela, o estoy trabajando en este club, o estoy tratando de llevar. Y yo no creo que el párroco te va a decir, no, deje todo eso y venga acá. O sea, más como tienen que ser los párrocos de hoy, ¿no? Que tenemos que ir cambiando también. Y justamente esta parroquia, este documento, léanlo. Yo les dejé como un puntito, porque es muy importante y son todos los documentos, como el de la catequesis que acaba de salir ahora. Hay toda una renovación de la iglesia de la cual no podemos permanecer ajenos. No podemos no estar la iglesia del Papa Francisco, no, la iglesia de Jesucristo, pero que en este momento le toca llevar al Papa Francisco, es una iglesia muy en comunión con Eduardo. Yo les digo, a veces no sé si Eduardo leyó a Francisco, Francisco leyó a Eduardo, pero hay una sintonía del espíritu tan grande que si lo llegamos a captar, me parece que tenemos que darle gracias a Dios de poder conocerlos a ambos, ¿no? Y de poder tener esa gracia. Bueno, gracias a todos, gracias a toda la comunidad de esta arquidiócesis de Nueva York, y a toda esta comunidad tan linda, por darme esta oportunidad, ¿no es cierto?, de compartir y de pensar un poco en voz alta, ¿no? Lo que digo, no lo tomen como palabra santa, podría tener tantos errores y tantas cosas, pero es lo que siento como asesor, como cura, en este tiempo y ante lo que veo y lo que padezco a veces y sufro y me hace sentir el dolor de tantos a los cuales Jesús todavía no ha llegado. De colores. De colores, Padre Marcelo. Gracias a usted porque su tema, conversión pastoral al servicio de la comunidad, me ha concientizado de que realmente a veces estamos en las estructuras y no estamos afuera viendo la necesidad de la comunidad porque ya nos acomodamos a estar en las estructuras, y su tema me ha sensibilizado, me ha puesto en una situación de análisis, cómo estoy viviendo mi cristiandad. Gracias por sus palabras, Padre, la necesitamos refrescarnos, refrescarnos en cuál es nuestro rol como cristiano, desde, por supuesto, del carisma del cursillo. Qué claro está los caminos que debemos de seguir con su tema, Padre. Vamos ahora a escuchar ecos o comentarios sobre la charla del Padre Guillermo Marcelo. Y vamos a tener como primer eco a Arsenio Pachón, al hermano Arsenio Pachón Gómez, que viene de Mallorca, España. Es para usted el micrófono, hermano Pachón. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, es para usted. Buenas tardes a todos. Buenas Padre tardes. Marcelo, gracias por su rollo, por su hablar tan así, tan estupendo. Muy bien, muchas gracias. Lo que entiendo, Padre Marcelo, es que habla usted estupendamente de un extremo y de otro. Y entonces es difícil poder saber exactamente. Yo, por ejemplo, no
No entiendo, creo que está usted enamorado de Cursillos, pero no sé, encuentro peros. Vamos a ver, perdón que le diga esto, pero si tengo que ser sincero, tengo que ser sincero. Una frase de Eduardo muy importante, a mí por lo menos me sirvió muchísimo, que no tenemos que ser personas de iglesia, sino formar una iglesia de personas. Entonces, en eso entiendo que en la iglesia, en la parroquia, cabemos todos. Los que nos queremos encontrar con el Señor Jesús en el sagrario en una visita, y en la Eucaristía y en la comunión, porque la parroquia es la fuente de sacramentos. Y otra cosa puede ser estar en cualquier organización o cualquier actividad organizada por la parroquia. Entre otras cosas porque a lo mejor no nos daría tiempo a estar en todos los lugares que nos pone la vida. Y como usted ha citado al carisma fundacional de Cursillos, en efecto, el carisma fundacional de Cursillos lo que realmente propone a los cursillistas es evangelizar, hacer llegar a todos, pero especialmente a los alejados, que Dios nos ama, el amor de Dios. Pero claro, está muy claro también en el carisma que es en esos tres lugares, que es familia, trabajo y ocio. Hay muchas organizaciones que llevan estupendamente las cosas de la parroquia. Una parroquia es absolutamente necesaria. Las actividades de una parroquia también son necesarias. Pero, ¿dónde están los ambientes? Ha habido un momento que usted ha preguntado. Y los ambientes están en todas partes. Y, por supuesto, también en la parroquia. Pero es una parte de los ambientes, pero la idea esencial del carisma se refiere a otros ambientes que no es el que está dentro de la parroquia. Eso no quiere decir que un cursillista no pueda pertenecer a una organización, de lo que sea. Llamo organización a cualquier cosa que se organiza dentro de una parroquia. Eso no quiere decir que un cursillista no pueda pertenecerlo. Sin duda, si quiere, como bautizado, puede participar. Si tiene tiempo, si puede, si quiere, por supuesto que sería estupendo que un cursillista participara en temas de la parroquia. Pero si no participa, también puede evangelizar. Porque evangelizar se puede evangelizar hasta cuando uno va a cruzar la calle y el semáforo se pone rojo, y entonces yo le digo al Señor, Señor, se podía haber esperado un poquito esto. Y en ese instante me estoy evangelizando a mí. Igual que cuando yo llego y se pone verde el semáforo, le digo, gracias, Señor. Pero el ambiente a continuación está en que también en un momento determinado, por la circunstancia que sea, en ese instante puedas parar a una persona mayor que no se dé cuenta que el semáforo se ha puesto en rojo, cogerle de la mano y sujetarle. Bueno, hay para evangelizar en el nombre del Señor y dando testimonio del amor de Dios, sin necesidad de hablarlo, pues en todos los momentos de la calle.